¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buena semana, arranque de semana con mucha expectativa por toda la actividad que ya está prevista. Está la convocatoria oficial para el día miércoles a las 11 de la mañana, una mega super sesión. Así es. Con los temas pendientes que la semana pasada no tuvieron quórum y también con el que había solicitado el PRO para hablar de esencialidad de la educación. Van a quedar todavía pendientes el jueves, ver si se logra el quórum después de tantas horas de sesión para el otro proyecto que quiere debatir la oposición, que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia que amplían, modifican, transforman la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Y en el medio está también el pedido de los radicales, esperando a ver qué resuelve, que seguramente por estas horas deben estar conversando las autoridades del bloque radical con las autoridades de la Cámara de Diputados. Exacto. Respecto a la convocatoria a una sesión especial que ellos pidieron para o después de la sesión especial que pidió Finocchiaro y La Libertad Avanza, que ya está otorgada por las autoridades de la Cámara, o directamente para ese mismo miércoles a las 2 de la tarde. Decíamos que la semana pasada hubo mucho debate con la sesión en minoría respecto a el carácter de especial, de sesión especial que limita la agenda de temas a tratar y por eso, bueno, parte de esta proliferación, podríamos decir, de tantas convocatorias va de la mano en este sentido. Desde la oposición piden que vuelvan las sesiones ordinarias para que no se den tantos pedidos de sesión, porque 10 diputados pueden pedir una sesión y las autoridades de la Cámara están en la obligación de dársela, no pueden hacer nada, no pueden impedirla si la solicitan. Ahora el otro paso es que en esa sesión, que puede ser convocada para el día jueves, haya 129 sentados, ¿no? Porque si no tiene quórum, la sesión no es válida. Claro. Bueno, me parece que se aceleran también un poco los tiempos en torno a cómo organizar de la mejor manera el desarrollo de la actividad parlamentaria en esta Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos mucha actividad en las comisiones, ya programada, ya diagramada para el día de mañana martes, para el miércoles, para el jueves, y en el medio tenemos 3 pedidos de sesiones especiales. Otorgada una, faltan definir 2 sesiones especiales más, pero en el medio también está esa discusión respecto a volver, como vos bien decís, Amanda, a las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, donde todos los miércoles se discuten el temario de los legisladores nacionales, del propio Poder Ejecutivo, del oficialismo, en torno a los diferentes proyectos de ley, y esto hace también que haya una mayor dinámica en torno a avanzar con diferentes proyectos y no se acumulen todos en una sesión y que se termina siendo una sesión de 24 horas. Exacto, hay mucha preocupación de la cantidad de horas que van a tener en la sesión porque dentro del temario está, por un lado, la esencialidad de la actividad educativa, que va a tener un debate muy fuerte porque si bien hay dictámenes, hay miradas diferentes sobre si hay que declararla esencial o no, respecto sobre todo a que no condicione el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, ¿no? Al ser esencial, el declararse esencial, pasa lo mismo que con el sistema de salud, se tiene que garantizar guardias mínimas. No es lo mismo en un hospital que en una escuela, ¿no? Porque, bueno, los profesores, los maestros están al frente de un aula, de un curso. Eso es uno de los temas centrales. Y después los 14 temas que habían quedado pendientes porque no se pudo alcanzar el quórum, donde hay 2 por lo menos que van a ser de un poco más de discusión, los que tienen que ver con seguridad. La ampliación del banco de datos genéticos, la utilización de esa herramienta que hoy se usa solo para los delitos de violencia sexual a otros tipos de delitos. También va a haber mucha discusión respecto a eso, si corresponde o no corresponde, si ayuda o no ayuda, si va a mejorar o no la investigación criminal. Y otro que tiene que ver con la ley de armas de fuego, que también tiene modificaciones. Algunas están de acuerdo varios bloques opositores y otras modificaciones no están tan de acuerdo. Así que también va a tener bastante oradores y discusión. El resto va medio por un tubo, me parece. Sí, más o menos, en torno a lo que son los acuerdos bilaterales de Argentina con diferentes países en distintas materias. Y también hay un punto que va a generar discusión que tiene que ver con la declaración de la Cámara de Diputados respecto al fraude en Venezuela. Exacto. Ahí también podría generar alguna discusión, diferentes posturas en el recinto de la Cámara de Diputados, o que también lleve, a veces hay acuerdos en algunos temas, pero lleva a que hay una gran cantidad de legisladores que quieren hacer uso de la palabra. Exacto. Y hay temas que son centrales. Entonces, como lo que queda en el registro de la sesión, que es una sesión pública,
es parte de la memoria que también Sí. tiene esta institución como es el Congreso de la Nación, es lo que queda registrado después a lo largo de la historia de qué se debatió, cómo se debatió y qué dijo cada uno de los diputados. Bueno, tienen la posibilidad de insertar algunos de ellos, pero cuando son temas más bien políticos, está también la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Está la discusión que todavía quiere sostener desde Unión por la Patria respecto a las sanciones y los proyectos que hay respecto a la investigación por el viaje a Ezeiza a visitar genocidas por parte de un grupo de diputados de La Libertad Avanza. Esos temas, Fernando, me parece que, como decíamos la semana pasada, no se pudieron desarrollar. Pasó el tiempo, pero siguen estando en el centro de la discusión. Sabemos cuál es el temario respecto a los temas a discutir en esta sesión especial. Pero también hay que agregarle que va a haber cuestiones de privilegio. Exacto. Que van a plantear los diferentes bloques políticos. Por estos temas, el tema, las denuncias contra Alberto Fernández, el tema de los diputados libertarios que fueron a Ezeiza, temas que se fueron acumulando, que quedaron pendientes, más allá que en el tema particular de los diputados libertarios que viajaron a visitar a represores en Ezeiza, ya está convocada la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para el día jueves, donde la presidenta de la comisión, la diputada Silvia Los Penato, va a iniciar una discusión ahí. Claro, lo que se había acordado la otra vez era Claro. eso, que no pasara a asuntos constitucionales, sino a peticiones, poderes y reglamentos, pero todavía hay un sector importante de diputados con mucho volumen de integrantes que quiere una comisión investigadora. Veremos qué pasa la Digamos semana. que el cuerpo, el recinto como Es el que tal, decide. no resolvió. Exacto. Si va a asuntos constitucionales, si va a peticiones, poderes y reglamentos, veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, lo que sí sabemos cómo está el clima, cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hace frío por acá. Hace frío, pero el sol es bastante Reparador, importante, sí. reparador. Ahí tenemos una imagen del sol que cubre prácticamente a esas nubes que están apareciendo y marca 12 grados de máxima y claro, temprano hizo frío, 7 grados de mínima. Sí, lo que pasa es que, bueno, venimos de un fin de semana un poco más nublado, más frío también, pero se está acercando el calor. Mañana dicen que la máxima 18 grados, bien, hay que venir un poco más livianos y el miércoles va a haber mucha temperatura dentro del edificio del Congreso con el debate y se va a sentir un poco también afuera con 18 grados previstos y mínimas que van subiendo, 9 y 10 para mañana y pasado. Bueno, ahí está, el clima en la ciudad de Buenos Aires para los próximos días y el clima actual, una temperatura que va en ascenso fuera y dentro del Parlamento Nacional, esperando las sesiones, esperando las reuniones de comisión, esperando los debates, en definitiva, es lo que faltó el pasado día miércoles. Saludamos y ampliamos el equipo. Dale, Gonzalo Salvarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Ama, un placer saludarte a vos, a Fer, a Meli. Y esta semana, como bien ustedes dijeron, no solamente estará emparentada por lo que el miércoles será esta sesión que ya está convocada a partir de las 11 de la mañana, sino también con la serie de comisiones que se van a desarrollar esta semana. Y hablando de esta semana, mañana ya tendremos una jornada bastante extensa, 11 de la mañana, una comisión de asuntos o legislación laboral, en definitiva, que preside Martín Tetaz, con muchos temas vinculados al sindicalismo, pero también con las modificaciones que se puedan hacer a la ley laboral. Y en un ratito, ya que tocaban el tema de la educación, les traje un poquito de la actualidad de los legisladores que se está pensando con distintas iniciativas respecto a educación financiera dentro de las aulas. En los niveles primarios, secundarios, en todos los niveles de la educación. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué proyecto se ha presentado esta semana y qué antecedentes hay en este año 2024 también de presentación de proyectos. Muy bien, Gonza siempre con alguna novedad que tiene y que plantean los propios legisladores nacionales. Señorita Melissa Jofre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fer, Amanda, Gonza. Bueno, acá estamos, sí, en la antesala de este super martes de comisiones, porque el miércoles y jueves están reservados en este caso para ver qué es lo que va a pasar en el recinto. Como ustedes bien repasaban, empezamos una semana intensa y que va a tener seguramente en el día de mañana, aunque haya comisiones, muchas reuniones también puertas adentro para ver entre los bloques, bueno, qué posturas se toman, también entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, a ver
cómo tratan de acercar algunos, sobre todo lo que tiene que ver con la sesión que pidió el radicalismo por el tema del proyecto de financiamiento universitario, que bueno, hay que ver si de alguna manera ese proyecto no se puede incorporar, veremos o no, a la sesión que está prevista desde las 11, la que hoy fue oficializada. Si hay una ampliación del temario, bueno, ahí por lo menos ya habría una vía de solución, ¿no?, en lo que respecta a esos dos temas. Después, por los tiempos parlamentarios, sí sabemos que la sesión pedida para tratar el DNU el jueves tiene que ser el jueves. Claro. Y también decir, ¿no?, que hoy comenzó una medida de protesta de las universidades, por eso también de los docentes universitarios, de 72 horas sin dictado de clases, que es un poco lo que motiva a la Unión Cívica Radical también a esta sesión que convocó, que pidió ya la semana pasada respecto del presupuesto educativo. A nada, 15 días a un mes de que entre el presupuesto 2024, claro, donde ahí debería haber señales mucho más claras respecto a la inversión en educación superior. Recordemos que ya desde abril, desde mediados de abril, fines de abril, cuando fue la gran marcha universitaria, la Unión Cívica Radical viene insistiendo con este tema. Hubo algunos dictámenes, hubo también algunas discusiones en las comisiones, pero hubo un pedido de sesión que se pospuso hasta ahora y que, bueno, mañana o pasado podría ser el momento en que se retome el tema. Es complejo, ahora se tienen que reunir los bloques con las autoridades de la Cámara. Lo que sucedió en mayo fue que si bien hubo un acuerdo por parte del Gobierno Nacional para un incremento del 270% en los gastos de eso fue para los gastos de funcionamiento de las universidades, y lo que se alerta es desde ese momento hasta acá, bueno, lo que ha pasado con el poder adquisitivo del salario de los docentes y los no docentes. El viernes, justamente cuando la Unión Cívica Radical presentaba este pedido de sesión, también se conocía que no se había llegado a un acuerdo de alguna manera a la oferta que el gobierno ahora sí de alguna manera acercó a las universidades para incrementar los salarios del personal. Así que bueno, en medio de ese contexto se suma el proyecto en la primera sesión del miércoles que tiene que ver con declarar a la educación como servicio esencial, que es también un proyecto que mueve aparte del radicalismo, pero por eso hay voces que dicen no podemos dejar afuera el reclamo inicial que teníamos y con el que se comenzó este año, que iba de la mano también del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que por ahora veremos qué pasa en el presupuesto. Parecería que todo va camino a rediscutirse en el futuro proyecto de ley de presupuesto 2025, pero en el medio tenemos los meses de aquí hasta diciembre, que es lo que va a pasar para auxiliar desde el punto de vista financiero a la educación. Y hoy empezaba el segundo cuatrimestre, por eso tanto movimiento y tanta preocupación también y la convocatoria a la sesión. Y otras reuniones que son políticas, que no tienen que ver directamente con la actividad parlamentaria, van a suceder mañana entre senadores y el jefe de gabinete, porque están avanzando con los proyectos vinculados a la reforma electoral, ¿no?, de todo el sistema político. Y también hay previsto para mañana, Gonzo, una reunión para hablar de ficha limpia, uno de los temas que todavía quedaron pendientes. Sí, totalmente, y un poco nos había anticipado el diputado Giancafilo que no falta tanto para el debate electoral. No solo hablamos de ficha limpia, sino también lo que vendrá respecto al capítulo electoral, que recordemos ha sido uno de los principales capítulos que se ha eliminado dentro de las negociaciones del oficialismo con el resto de los bloques a la hora del debate, de la discusión de la ley de bases, y entre ellos uno de los puntos principales que son las elecciones PASO. Que hay proyectos para directamente eliminarlas y hay proyectos para que no sean obligatorias, algo que está dentro de la discusión, pero justamente una de las tantas reuniones de mañana, que en un ratito vamos a repasar en concreto todas las reuniones que habrá mañana, será justamente uno de los temas principales, el de la ficha limpia. Bueno, ahí está el tema ficha limpia, que quieren tener una nueva reunión con invitados, que quieren tener un par de reuniones más los propios diputados nacionales, una o dos reuniones para discutir entre ellos directamente y después ir pensando una tercera reunión ya para firmar dictamen. Sí, claro, y de ahí venir al recinto, ¿no? Hay que pensar que en todos estos días hay que hacer un gran organigrama, porque el 15 de septiembre ingresa el presupuesto. Si bien puede posponerse algunas semanas su debate, los diputados se centran fuertemente en conocer la letra chica
del presupuesto, sobre todo porque se negocian cuestiones particulares que este año estuvieron totalmente suspendidas, como las obras públicas o como, por ejemplo, los fondos para el funcionamiento del transporte, de la energía, también el financiamiento educativo. Todos esos temas van a aparecer con mucha más fuerza con el presupuesto. Exactamente, por eso también el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en los próximos días seguramente le pondrá fecha ya a la presencia de él aquí en la Cámara de Diputados, se hablaba para la segunda quincena, acelera los tiempos porque en el proyecto de presupuesto habrá que ver si están los fondos para las PASO o no están los fondos para las PASO. Si están los fondos para una PASO modificada, una PASO con boleta única, tiene un costo. Cambia mucho. Sin boleta única tiene otro costo. Me parece que por ahí pasan también las reuniones que Francos va a tener mañana en el Senado Nacional. Y hablando de Senado, allí está un tema central que tiene que ver la repercusión directa con el Senado y con la Cámara de Diputados. Fondos para la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Claro, Estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Claro, sí, exactamente. Ese DNU, el 656, firmado por el presidente de la Nación y también por el jefe de gabinete, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad, el ministro de Justicia, un número importante de funcionarios del Ejecutivo Nacional, amplía los fondos reservados. Es un DNU, por eso estuvo intentando ser discutido en la Comisión de Decretos que estuvo actuando la semana pasada en el Senado de la Nación. No tuvieron posibilidad de imponer desde la oposición ese debate, pero sí, terminada la sesión, desde lo que era Hacemos Coalición Federal, hoy Encuentro Federal que conduce Pichetto, junto con el radicalismo y la coalición cívica, convocaron una sesión para el jueves en Diputados, donde ya se cumplen todos los pasos y las fechas establecidas por la ley de DNU para discutir este proyecto. Este decreto justamente aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué sucede, si hay quórum. Lo que sí queremos compartir con ustedes es la palabra del senador Juan Carlos Pagotto, que estuvo acá en el estudio de Diputados TV. Pasó pasos perdidos, se vino del otro lado, al otro cuerpo, podríamos decir, y aquí estuvo y compartimos lo que decía sobre el rol de la comisión que él conduce, la de trámite legislativo. La gran cantidad de decretos sin tratar que tienen efecto jurídico. Al día de hoy estamos recibiendo oficios de tribunales que nos piden informes sobre los DNU, porque lo que la gente tiene que entender, y los muchachos que por ahí se apasionan en un discurso panfletario, tienen que entender que esos DNU han creado efectos jurídicos y han intervenido en las relaciones muchas veces contractuales. Por ejemplo, el de Vicentín, que después se dejó sin efecto y después tuvo que hacerse un concurso. Fue un lío que es público y notorio. Bueno, eso causó su efecto jurídico. Los 2 años de encierro en la pandemia crearon efectos jurídicos. Es más, crearon efectos penales. Entonces, todos los DNU son importantes y todos se van tratando. Prácticamente ya nos quedan, creo que 25, 30 decretos de Javier Milei, y lo demás lo hemos tratado todo. El tema de la CIDE es un tema que se utiliza de una manera mimética y olvidando lo que dice la Ley Nacional de Seguridad sobre que no se puede tratar públicamente el destino de los fondos reservados. Esto lo dice la ley. Cuando yo vine al Senado ya estaba hecha la ley. Todo país civilizado del mundo tiene ese tipo de cuestiones, no pueden debatirse públicamente. Yo no tengo, y lo digo siempre, no tengo problema en discutir lo que sea con el que sea, siempre que sea en un marco de respeto y razonabilidad. Ahora, si vamos a poner por encima de los intereses de la nación, los intereses partidarios, entonces estamos partiendo de un mal trabajo legislativo. El senador Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión Bicameral, que cada año tiene que analizar los decretos de necesidad y urgencia, tiene un plazo de 10 días para remitirlos al Ejecutivo Nacional y puede analizarlos en esa comisión. Digo, cada año le toca a una cámara diferente. Claro. Ahora está en el Senado, en la presidencia, el año que viene va a estar en la Cámara de Diputados. Por eso el senador Pagotto fue tan amable de venir y explicar esta discusión, que bueno, que es una discusión sobre los tiempos y las oportunidades, claro, ¿no? Porque los DNU están vigentes mientras no sean derogados o no tengan más efecto. Exactamente, y hay un tiempo en la cual la Comisión Bicameral puede expedirse
y tiene otro tiempo también donde esos 10 días hábiles que la comisión no se expide desde que ingresa el proyecto, habilita a que cada una de las cámaras lo trate por su cuenta. Exactamente. Que es lo que pretende hacer Encuentro Federal y otros bloques con la sesión especial del día jueves. Exactamente. Y otra cosa que pasó que tiene que ver con la reglamentación de una ley, la principal ley, una de las pocas leyes que se aprobaron en este periodo, que es la ley de bases, una ley muy grande que estuvo 6 meses discutiéndose aquí en la Cámara de Diputados y luego un poco menos de tiempo en la Cámara de Senadores. Volvió, se achicó, se modificó. Toda la historia que estuvimos contando al principio de este año. Hoy tuvo un capítulo de reglamentación, una parte, la de contrataciones y sobre todo la de licitaciones, que mucho tiene que ver con el silencio administrativo, con uno de los artículos donde en el Senado se intentó modificar, no tuvo el acompañamiento el senador Lustó en su momento, pero que indica que ante cualquier trámite que se pida al Poder Ejecutivo o al Estado que se manifieste sobre autorizaciones de algún tipo de actividad, pasado un lapso de 6 meses no hay una respuesta, bueno, eso se puede tomar como que ya está habilitado, digamos, claro, una ¿no? respuesta válida, Una discusión favorable. que fue muy importante respecto, bueno, a los plazos. Muchas veces esos plazos se acotaron, se acortaron bastante a creo que mucho menos de 6 meses, creo que son 60 días, y si no hay contestación en ese plazo, bueno, la acción queda como autorizada. Bueno, parte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad que empezó en esta Cámara de Diputados con diferentes proyectos de ley, la sanción de la norma por parte del Congreso, diputados, Senado que modificó, volvió a diputados que ratificó e insistió con su sanción original en algunos casos. Y lo cierto es que la ley bases, la ley de medidas fiscales, ya sigue su transitar en torno a la reglamentación, que es lo que estamos informando que está haciendo y llevando adelante el gobierno nacional del presidente Javier Milei. Hay actividad en las comisiones y hay temas a discutir esta semana que ya vienen discutiéndose en este Parlamento Nacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la ludopatía. Exacto, hay varios proyectos que están circulando, hubo muchas reuniones, Gonza nos contó en detalle varios de los proyectos a lo largo de todas estas semanas. Vamos a repasar lo que decía el diputado Rogelio Iparraguirre, de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, respecto a una de las iniciativas que él impulsa. Se está haciendo un gran trabajo, debo decir, la presidenta de la Comisión de Adicciones, la diputada Mónica Frade, viene haciendo un muy buen trabajo con una gran amplitud para contemplar a todos y para entender que todos tienen para hacer aportes valiosos en un tema que es de los poquitos que nos está permitiendo, por ahora al menos, surfear la grieta, donde hay una genuina preocupación de parte de todos los bloques, diría sin distinción de color político, en torno a este flagelo, a esta pandemia silenciosa, le llamaban algunos, de silenciosa ya no tiene nada. Lo que hay en principio son grandes consensos para abordar por lo menos 5 cuestiones. Usted las mencionó recién. Una es todo lo que tiene que ver con la generación de un programa de formación, prevención, sensibilización, capacitación. Otra es generar toda una serie de obligaciones a las agencias de juego online que tienen que ver con el reconocimiento facial, que tiene que ver con la duración online, que tiene que ver con la prohibición de bonos de bienvenida, que tiene que ver con el bloqueo de cuentas asociadas a jubilaciones, asignación universal, progresar, potenciar trabajo y el resto de los programas sociales. Otro capítulo que tiene que ver con sanciones, un capítulo penal incluso, porque recordemos que hay un universo que es el de las ilegales, que no son las .bet, que es donde aparentemente, según los distintos estudios que se han hecho, entre el 65 y el 75% de los menores de edad juegan en las ilegales. Entonces es un 301 bis del Código Penal para darle especificidad a la tipificación del delito en lo que hace a juego online, aumentar la mínima a 4 años para que no sea escarcelable, y a su vez en el Código de Proceso Penal brindarle a jueces y fiscales el proceso para que puedan ordenarle al ENACOM, que es el único organismo de la nación que puede dar de baja dominios en la República Argentina, porque recordemos que todas estas empresas ilegales tienen sus IP, sus dominios en paraísos fiscales, en Curazao, en Malta, en Islas Vírgenes. El único que puede proceder en la baja de esos dominios en la Argentina es el ENACOM.
Bueno, ahí estaba Rogelio Iparraguirre, diputado de Unión por la Patria. El tema tiene que ver con ludopatía. Meli, ¿hay reunión prevista para esta semana? Sí, un tema que ya preocupa hace rato a los legisladores, se van presentando cada vez más proyectos y la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes lo había tratado por su parte, digamos, en una reunión solo. Y este plenario de 4 comisiones, lo que hicieron desde la Comisión de Familias fue pedir ser incluidos, porque claramente en los proyectos hay muchos que están referidos a la cuestión de la ludopatía infantil. Bueno, mañana entonces va a ser un super plenario de 5 comisiones. Sí, está prevista para las 14:30, así que va a haber un montón de gente y hay invitados, Gonza. Sí, aproximadamente se espera que sean entre 11, 12 o hasta 13, porque hay que ver cuántas autoridades vienen del Cedronar. Pero hay una particularidad dentro de los invitados, porque va a estar invitado Sebastián Mascherano. Es el hermano justamente de Javier Mascherano, ex referente de la selección argentina de fútbol mayor de hombres, y que ha tenido adicciones, se ha recuperado justamente en este sentido, y hace mucho tiempo que da charlas sobre esta cuestión, y además escribió un libro el cual será presentado. Así que cuando hay testimonios en carne de experiencias, obviamente vividas en primera persona, sinceramente es para sentarse, escuchar, prestar atención y entender por dónde hay que prevenir en este sentido. Bueno, Mascherano, el técnico de la selección olímpica. Sí, que estuvo ahora, en París. Claro. Bueno, no le fue tan bien, pero Francia, bueno. ¿no? Reconocido, Francia, pero bueno. reconocido aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso el año pasado, ¿fue? Hace 2 años me parece que fue que le dieron un reconocimiento, la mención de honor, ¿no? Mención de Domingo honor. Faustino Sarmiento. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos, volvemos en un ratito. Al joven le cuento que hay muchos caminos, pero solo uno que te lleva lejos. El de tu conducta, ser luchador y honesto. Y elegido el sueño, buscar tu sendero. Y en ese camino, si caminas recto, hallarás la viña que te da la vida. Del sueño hecho vino, beberán tus nietos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos a Pasos Perdidos por acá por Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos iniciando esta semana y por lo que venimos señalando, semana intensa, tanto en lo que tiene que ver con la actividad en el recinto. Se espera una sesión la semana pasada con un tema menos, porque no estaba el tema de la educación como servicio público esencial. Se esperaba una sesión de cercana a 20 horas. Bueno, había una gran cantidad de cuestiones de privilegio. Habrá que ver a ver de qué manera se articulan. Seguramente en las próximas horas va a haber alguna reunión con los presidentes de bloque, con la idea de ir definiendo lo que va a ser la sesión del próximo día miércoles, prevista para las 11 de la mañana. Exacto. Y ahí veremos cuántas horas, pero van a ser bastantes. Van a ser bastantes y hay que ver también, como decías vos, cómo se canaliza uno de los temas que más cuestiones de privilegios va a tener, que tiene que ver con la visita de los 6 diputados del oficialismo, La Libertad Avanza, a los genocidas alojados en el penal de Ezeiza, condenados por delitos de lesa humanidad. Eso ya tenía previamente en la reunión de presidentes de bloques, la posibilidad de que haya muchos oradores. También la discusión en torno a las que en ese momento eran las primeras noticias, informaciones que había sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género. Ya pasó una semana, se acumuló más información. Claro, lo de Venezuela quedó un poco más viejo, más alejado, va a estar la declaración, pero me parece que ese tema va a tener muchos menos oradores, ¿no? Que se va a centrar en la actualidad política nacional. Y habrá que ver también los acuerdos políticos que va tejiendo la presidencia de la Cámara con los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque el radicalismo pide una sesión especial para discutir el presupuesto universitario. Si no hay respuesta de no convocar esa sesión, ¿qué va a hacer el radicalismo? Va a bajar a la sesión anterior que pide Finocchiaro y el bloque de La Libertad Avanza. La semana pasada estuvieron, dieron quórum, no todos, pero la gran mayoría dieron quórum. El bloque de Pichetto pide, y otros, donde están Manes, del radicalismo y otros diputados, la coalición cívica, están pidiendo una sesión especial para el jueves. Discutir el DNU 656 por el incremento de los fondos a la Secretaría de Inteligencia.
si no se otorga esa sesión, ¿van a bajar al recinto? Ahí también hay un interrogante que tiene que ver con estas conversaciones y negociaciones políticas para el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados. Exacto, y vamos a ver ahí también el bloque mayoritario con más número de integrantes, que es Unión por la Patria, y tiene 99 miembros, cómo llega a la sesión del miércoles, porque van a tener esta semana reuniones de bloque. Hay mucha tensión también al interior del bloque respecto a las repercusiones por la violencia de género que ejerció Alberto Fernández contra su exmujer, y eso de hecho generó la presentación por parte de más de la mitad de los diputados que integran ese bloque de un proyecto de declaración, ¿no? Claro. Que impulsa también la oposición de Unión por la Patria. De ese tema, o vinculado con este tema que esta semana tuvo muchas repercusiones y la solidaridad de muchas diputadas, muchas senadoras, muchas figuras públicas con la ex primera dama, Meli se presentó una iniciativa para que todas las instancias de violencia de género, todas las modalidades y formas de violencia de género que ya están definidas en la legislación argentina, dejen de ser de instancia privada y pasen a ser de instancia pública para que haya más capacidad de denuncia, ¿no? Para que no pase esto que denunciaba Fabiola Yáñez, que nadie la escuchó y que nadie pudo advertir la violencia. Así es, Amanda. Es un proyecto que, bueno, no es nuevo, pero obviamente frente a la conmoción que ha generado el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, vuelve a ponerse sobre la mesa. Y te digo que no es nuevo porque en este caso voy a hablar de un proyecto que presentó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. Y durante el gobierno de Mauricio Macri, ya en 2019, hoy leía declaraciones de la entonces ministra de Seguridad, quien hoy también lo es, Patricia Bullrich, a favor de justamente incorporar todas las violencias que están hoy por hoy contempladas como violencia de género como delito de instancia pública. Porque hay que decir que en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la violencia contra la integridad sexual, física, los delitos de integridad contra la integridad sexual, sí ya son hoy por hoy de instancia pública, pero hay más. Ahora vamos a abordar bien eso. Y vamos a ver la diferencia, ¿no? Lo que tiene que ver con que un delito sea de instancia pública quiere decir que, bueno, un juez o un fiscal pueden actuar de oficio y también no es necesario, en ese caso, bueno, que la propia víctima vaya y denuncie, claro, ¿no? Sino que alguien que conoce del hecho... En violencia de género lo hemos visto muchas veces que sucede, ¿no? Con los familiares, con el entorno que rodea a la víctima, que sí lo saben, pero bueno, hoy por hoy hay ciertos casos, si no se llega a si en esa violencia de género no se llega, digamos, a atentar contra la integridad sexual de la víctima, pero igual hay violencia de género, bueno, hoy por hoy se necesita que sí o sí sea la víctima la que vaya y se presente. Claro, se va cambiando los paradigmas. Lo que vos decías es toda la transformación que se hizo durante todos estos años para que los delitos sexuales sean reconocidos con la gravedad que tienen y con las dificultades que implica para las víctimas de este tipo de violencia poder denunciar, ¿no? Claro. Tener la posibilidad de que sean escuchadas. Recuerdo cuando se cambió esto de los delitos sexuales y también se ampliaron los plazos para que las víctimas puedan denunciar. Sí, bueno, hoy por hoy también lo que quiere decir un delito de instancia pública es considerado, digamos, aquel que altera el orden de la sociedad y por eso los homicidios, por ejemplo, están considerados allí dentro. Pero bueno, es un gran desafío porque, como te decía, este proyecto no es nuevo, el antecedente es que lo presentó en su momento la diputada Carmen Polledo y es un desafío, digo, porque requiere más presencia del Estado. Exacto. Lo que se plantea es una modificación al artículo 72 del Código Penal de manera de incorporar justamente los tipos de violencia que están expresados en la ley 26.485, que es la ley de protección integral contra la violencia de género. Y allí hay 6 tipos que ahora vamos a leer en la siguiente placa. Tienen que ver con la violencia física, que, bueno, justamente es la que es contra el cuerpo de la otra persona, ¿no? Generando dolor o maltrato. La violencia psicológica, que tiene que ver, este es un tipo de violencia de las más frecuentes. Sí.
Y, que no son excluyentes una de la otra en general, la física y la tal psicológica. cual. Sí, sí. La psicológica es, bueno, aquella que causa daño emocional, daño en la psiquis, una reducción de la otra persona, humillación, ¿no? Sí. Una descalificación constante también. Restricción de la autonomía, de poder autovalerse. La perturba también en el caso también de controlar mismo sus acciones, ¿no? La otra persona frente al agresor. La que típica, te revisa el celular. Exactamente. Después, bueno, está la sexual, que en ese caso sí decimos que hoy por hoy ya está considerado un delito de instancia pública, tiene que ver con, bueno, ya cuando hay una violación. Después tenemos la económica y patrimonial, que también se ha empezado a hablar, ¿no? En los últimos tiempos, fue también de las últimas más incorporadas, y es aquella que muchas veces la vemos relacionada, ¿no? Con, bueno, por ejemplo, cuando hay una separación y lo que tiene que ver con la mantención de los hijos, ¿no? Que si bien son los derechos del propio niño, hay que separar ahí, pero generalmente en muchos casos se desencadenan en ese momento. Después tenemos la violencia simbólica, que es la que se reproduce a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Y tenemos la violencia política, que esta es la última que ha sido incorporada. Bueno, acá un poco de críticas había en este sentido el mensaje que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner dio el otro día, porque algunas legisladoras incluso salían a cuestionar, si bien Cristina recordó allí en su mensaje que ella fue víctima de violencia política y recordó el atentado en su contra, bueno, de alguna manera le reclamaban también la empatía, ¿no? Con Fabiola Yáñez, quien en este caso es hoy por hoy la protagonista de esta denuncia. Bueno, vamos a la siguiente placa, así ya cerramos. También ahí hay una modificación al artículo 132 del Código Penal que tiene que ver más que nada con cambiar una redacción para que se contemple, ¿no? Que la asistencia a la víctima tiene que ser en todo momento por parte de la justicia, en todo momento del proceso, ¿no? Y algunos datos que daban los diputados en los fundamentos del proyecto, datos del INDEC, que se conocen entre los años 2013 y 2018, casos de violencia de género que alcanzaron los 576.360 casos. Hoy por hoy, la línea 144, lo repetimos, está disponible para la asistencia a las víctimas de violencia de género, pero la denuncia debe realizarse en sede judicial. Bueno, gracias, Meli. Como consecuencia de las denuncias contra Alberto Fernández por parte de su exmujer Fabiola Yáñez, diputados del PRO, encabezados por Silvana Giudici, presentaron un proyecto para sacarle la custodia y sacarle además la pensión de privilegio por ex mandatario a el expresidente Alberto Fernández. Bueno. Veremos qué es lo que ocurre y cómo es el transitar de esta iniciativa en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en las respectivas comisiones. Nos vamos rápidamente a la provincia de Tucumán. Diputado Gerardo Huesen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquel y equipo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien acá, armando nuestro viaje. Dentro de una hora y media estamos haciendo el embarque a la provincia de Buenos Aires, porque mañana tenemos reunión de bloque, tengo comisión también. Así que bueno, ponernos al pie del cañón y trabajar para la sesión que va a ser ahora próximo el miércoles a las 11 de la mañana. Diputado, usted participa del plenario de las comisiones que va a discutir ludopatía, ¿no es cierto? La comisión de infancia, si no tengo malentendido. De niñez. De niñez. De niñez. Exacto. Sí, sí. ¿Cómo está viendo? Estoy también en la comisión de transporte, en la comisión de discapacidad. Sí. El jueves tengo la conformación del grupo de la amistad de Ecuador. Del país de Ecuador, nos visita la embajadora el jueves a las 15 horas. ¿Y cómo está viendo el debate respecto a ludopatía, que ya lleva varias jornadas y en esa comisión, la de niñez, tuvo varias participaciones, entre ellas la defensora de las infancias, estuvo presente Marisa Graham? ¿Cómo ve el debate?
Y bueno, yo creo que eso es algo que nos compete a todas las fuerzas políticas. El tema de lo que es juego en la adolescencia está haciendo estragos, pero bueno, yo creo que el debate va a fortificar para que el Congreso dé una ley que realmente pueda abarcar todas las áreas. Es tremendo lo que pasa con el juego en los niños en la adolescencia. Gerardo, ¿cómo está y cómo imagina que va a ser la reunión de bloque de la Libertad Avanza? ¿Mañana qué hora es la reunión? A las 8 de la noche, Dios mediante, ya tenemos el temario que nos pasaron en el transcurso del día. Estamos trabajando. Lo más importante que yo veo en el temario es el tema del banco genético, de ampliar el banco genético con respecto a los delitos de integridad sexual. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Como usted bien decía, Melissa, bueno, bien, usted forma parte de la Comisión de Transportes. La semana Estoy pasada... un poquito resfriado. La semana pasada hubo una reunión importante, ¿no?, con el secretario de Transporte, y bueno, allí se hicieron anuncios sobre los subsidios al transporte en el AMBA, pero también había por parte de los legisladores del interior del país, del resto de las provincias, una preocupación en torno a bueno, lo que fue el fondo de subsidios al transporte del interior. ¿Cómo cree que va a seguir esa discusión? ¿Qué información nos puede dar? Y si también de cara al presupuesto 2025 piensan de alguna manera abordar esta cuestión. Bueno, lo que se tiene que tener claro es que ha cambiado la política en cuanto al transporte. Ahora lo que se va a subsidiar es al usuario, con el tema de la tarjeta SUBE. Ya no se va a subsidiar, no lo veo por qué tenemos que subsidiar a las empresas. El subsidio tiene que ir directamente al beneficiario, o sea, se va a subsidiar directamente al que lo necesita, no a la empresa. Y en ese sentido, diputado, ¿cómo cree que va a ser el valor del boleto, no? Porque una de las argumentaciones de las empresas es que con el costo actual del pasaje en los distintos distritos no logran sostener la calidad del servicio. Bueno, yo te hablo desde el punto de vista de lo que pasa acá en la provincia de Tucumán. Sí. En la provincia de Tucumán todavía hay municipios, se están haciendo tratativas para poder recibir la tarjeta SUBE. La plata tiene que ir directamente a subsidiarlo al que usa el servicio. No veo por qué tenemos que subsidiar a la empresa, independientemente que el transporte corresponde internamente a la provincia, excepto cuando es el transporte interjurisdiccional, por ejemplo, entre provincia y provincia. Pero acá el transporte, de una vez por todas, se tiene que subsidiar realmente al beneficiario. Diputado Gonzalo Solabarrieta, lo saludo aquí en el piso. Le quería consultar acerca de una iniciativa que usted, entiendo, acompaña, y es un debate que posiblemente venga en un futuro no tan lejano aquí en la Cámara de Diputados, y tiene que ver con parte de varias iniciativas que competen al capítulo electoral aquí en la República Argentina. Y esta iniciativa se basa en la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Dentro de la misma existe una capacitación constante para los legisladores y algunas cuestiones vinculadas a la presentación para ser precandidatos aquí en la República Argentina. ¿Qué nos puede contar de este proyecto y por qué el apoyo de usted en esta iniciativa? Mirá, primero y principal, yo creo que la ley habría que modificarla. No puede ser posible que tengamos las PASO que son muy onerosas para todos los argentinos. En todo caso, si habría PASO, tendrían que ser optativas para el partido que realmente la necesita y que la abone el partido. Con respecto a las condiciones que cada uno tiene que reunir para ser candidatos, tendrían que ser las más extremas posibles. Ficha limpia nos va a ayudar mucho también con el tema de la presentación de candidatos, pero tenemos que fortalecer a los partidos políticos que son el semillero de la democracia, que hoy están prácticamente los valores, los principios de cada partido político hoy están a un costado. Es bueno que existan hoy en Argentina partidos que realmente demuestren sus principios, sus valores. Hace bien eso a la democracia. Gerardo, teniendo en cuenta que hay varios proyectos, varias iniciativas a discutirse en este Congreso Nacional,
dos consultas muy cortas. ¿Está previsto que el bloque tenga reuniones con algunos ministros del Ejecutivo de manera particular, con el jefe de gabinete? ¿Y cómo ve el tratamiento de este proyecto que usted hizo referencia también anteriormente, que es el proyecto sobre ludopatía? Bueno, la verdad que tengo que festejar lo que hace el Gobierno Nacional, de todos los ministros prácticamente, o todos los funcionarios de rango, están pasando por las distintas comisiones, que antes eso no se lo veía en el gobierno del kirchnerismo, que fue el peor gobierno de la historia de la Argentina. Yo estoy convencido de que el camino es el correcto, los funcionarios están pasando por el Congreso. Nosotros como oficialistas vamos a tener reuniones de aquí en más con los distintos funcionarios, porque son los que nos tienen que venir a dar las explicaciones, como sucedió en el área de transporte la semana pasada que nos visitó el secretario. ¿Y sobre el tema ludopatía? Y bueno, con el tema de ludopatía nos estamos reuniendo en comisión y vamos a sacar nuestro propio comunicado, o sea, nuestra postura, pero vamos a acompañar. Estoy convencido de que es un tema que nos compete a todo el arco político, tiene que salir. Gracias, diputado Gerardo Hausen, por este ratito aquí. Wesen, perdón, que lo compartimos aquí en este rato en Pasos Perdidos. Lo vamos a ver mañana, seguro, en la comisión. Y en la muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, dispuesto a trabajar, y cuando ustedes me vuelvan a invitar, muy gustoso de poder participar en su programa. Hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Ahí estaba el diputado por la provincia de Tucumán. Wesen, le dije mal el apellido, disculpe. Y además anticipando reunión de bloque, como casi todos los bloques, casi todas las bancadas. Ya anticipábamos la semana pasada que el martes va a ser un día importante, puertas hacia adentro también de cada uno de los bloques, para ir armando sus estrategias. Y el oficialismo tiene que encontrarse con los funcionarios, porque no solo van a estar las preguntas al jefe de gabinete, sino el presupuesto, donde se supone que tienen que venir, pero también el bloque oficial tiene que defender la postura del Ejecutivo. Sí, sin duda, tienen que articular, ¿no? Ahí un poco, bueno, lo que tiene que ver obviamente con la postura, con los argumentos, el oficialismo, un oficialismo que debuta de alguna manera este año, hace 8 meses, ¿no? Que lleva esta gestión. Y bueno, ahí también se van adaptando, van de alguna manera viendo cómo es el mecanismo legislativo, ¿no? Y ha adoptado la Libertad Avanza estas reuniones de bloque, como ahí nos confirmaba el diputado, tardías, ¿no? Se juntan de noche los martes. Dicen que porque, bueno, van llegando por cuestión de vuelo, ¿no? Van llegando todos. Exactamente. Y también un lugar que han tomado como propio es el Salón Blanco en el Palacio Legislativo, en la planta baja, donde allí realizan las reuniones. Bueno, hay por ahora, por lo pronto, esta sesión para el miércoles, y allí deberán ver desde la Libertad Avanza cómo se paran en esa sesión, teniendo en cuenta los cuestionamientos que ya se hicieron con expresiones en minoría en la sesión que se cayó la semana pasada, y seguramente se repitan algunas en la sesión que vamos a tener el miércoles, si es que obviamente se logra el quórum, respecto de la visita que, bueno, un grupo de diputados realizó al penal de Ezeiza. Visita que al interior del bloque trajo también, ¿no? Cierta molestia. Sí, están todos los bloques tensionados, podríamos decir, por una u otra cosa. Sí. Unión por la Patria. Total en ninguno. En ninguno. El que me parece está un poco más ordenado, en definitiva, es el de Pichetto, y también el otro bloque de los gobernadores, Innovación Federal, ¿no? Que tiene ahí relación directa con los gobernadores. Y el Frente de Izquierda, que está muy firme en su posición y tiene unidad de criterios. El resto está muy convulsionado. Claro, exactamente. Y esperando, aguardando, porque en las próximas horas tiene que haber definiciones desde las máximas autoridades de la Cámara de Diputados para resolver las otras dos convocatorias. Hay una convocatoria hecha por el radicalismo para el día miércoles para discutir presupuesto universitario. Hay una convocatoria hecha por Encuentro Federal de Miguel Pichetto para el jueves, para discutir el DNU
656/24, por el cual se incrementaron los fondos a la CIDE. Exactamente, todos temas que estuvieron esta semana en la agenda pública, pero van a tener una repercusión muy específica en la sesión que va a comenzar el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Vamos a la pausa un ratito y volvemos que tenemos más. Muy bien, pausa. Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Regresamos enseguida. Al joven le cuento que hay muchos caminos, pero solo uno que te lleva lejos. El de tu conducta, ser luchador y honesto. Y elegido el sueño, buscar tu sendero. Y en ese camino, si caminas recto, hallarás la viña que te da la vida. Del sueño hecho vino, beberán tus nietos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Último bloque sí. ya, ¿no? Exactamente, aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Mañana temprano empieza ya las reuniones de comisión. Sí, a las 11 hay 3 comisiones en simultáneo. Primero la elección de autoridades de asuntos municipales, que es una comisión importante en términos de dar cuenta de la organización primigenia del Estado, la más cercana a la ciudadanía. Van a estar eligiendo a la vicepresidenta primera y después van a estar armando la agenda de discusión. Va a haber también un grupo de amistad, en este caso con el Reino de Tailandia, que también es parte de la diplomacia parlamentaria. Muy rápidamente se hace esta reunión constitutiva con las autoridades, en este caso el embajador del Reino de Tailandia va a estar presente. Y como nos anticipaba Gonza, la más importante a las 11 de esta primera tanda, podríamos decir, la Comisión de Legislación del Trabajo que conduce Martín Tetaz. A las 14, reunión conjunta, Asuntos Constitucionales y Justicia, por ficha limpia, con invitados, ahora los vamos a repasar. 14:30, un poquito más tarde, otro tema importante, ludopatía. Ahí una comisión, un plenario de 4 comisiones, prevención de adicciones, acción social y salud pública, comunicación informática y también 5, legislación penal y familia y niñez. Y a las 16, personas mayores, donde hay distintos invitados, también lo repasamos ahora en un ratito. Y por último, a las 17, en el horario de nuestro programa de Pasos Perdidos, reunión conjunta, legislación penal, familia, justicia, presupuesto y hacienda por régimen penal juvenil, que vuelve a la agenda. Todavía queda mucho por discutir. Vinieron algunos invitados, pero querían ampliar la cantidad de invitados para que puedan dar su opinión sobre el nuevo régimen penal. Y después vendrán las reuniones de cada uno de los bloques para analizar lo que pasó en ese día, este día martes de comisiones y lo que va a venir, que va a ser la sesión. ¿Cómo se posicionan? Claro, exactamente. Pensando para el miércoles y también pensando para el jueves, si terminan confirmando la convocatoria que de esta sesión especial que está pidiendo Massot, el diputado Massot, de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Gonza, nos hablabas de un proyecto que tiene que ver con educación financiera en el medio de la currícula escolar en el nivel secundario, seguramente. Sí, en realidad en todos los niveles, Fer. En todos los niveles, esa es la idea. ¿Por qué traigo a la mesa este proyecto? Primero y principal porque es de plena actualidad. Plena actualidad, ojo, dentro de los proyectos que se van presentando. La semana pasada este proyecto ha estado ya en la página oficial de la Cámara de Diputados, este proyecto que presenta la diputada Micaela Morán, de Unión por la Patria, representante de la provincia de Buenos Aires, y como lo pueden observar en el título, es justamente para incluir, para sumar la educación financiera en todos los niveles escolares.
Esta iniciativa, lógicamente, tiene que pasar por distintas comisiones, algo que hasta que se pone primero en las comisiones informativas, con distintos invitados. Aquí posiblemente cuando tengamos esta primera reunión, vaya a saber uno cuándo, posiblemente tengamos muchos representantes a nivel latinoamericano viviendo experiencias como por ejemplo en México, algo que ya está más inducido dentro de lo que es los distintos niveles educativos en las escuelas, pero que tendrá que pasar por la Comisión de Educación, obviamente, y también por la de Presupuesto y Hacienda, porque esto requiere una ampliación dentro de la currícula. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a entender un poquito de qué trata la iniciativa. Es un proyecto bastante sencillo a la hora de poder leerlo e interpretarlo y entenderlo. Esto lo que busca es la modificación justamente de la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, que fue aprobada aquí en el Congreso de la Nación allá por mediados de diciembre del 2006, que lo que hace básicamente es reglamentar un poco lo que es un derecho que está dentro de la Constitución y habla de el derecho a el aprendizaje y a la enseñanza, ¿no? Sobre todas las cosas. Bueno, aquí lo que vemos es que, como bien te decía recién Fer, esto está indicado, está básicamente direccionado a todos los niveles, tanto el inicial, primario y secundario en todas las escuelas del país, porque hablamos del contenido curricular de todas las jurisdicciones. Algo muy importante y que está contemplado en el artículo 92, que es una de las figuras dentro de esta iniciativa y de otras que ahora ya les voy a contar, dentro de la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206. Esta iniciativa, lo que vemos es básicamente dentro del proyecto de Micaela Morán, es agregarle incisos dentro de distintos artículos. El artículo 20, el 27 y el 30, que en este orden respectivo marcan los objetivos. En el artículo 20, los objetivos del nivel inicial dentro de las escuelas. El 27 dentro de lo que son los objetivos del nivel primario y el artículo 30 marca los objetivos del nivel secundario. Y el 92 lo que hace básicamente es darle un contenido a la currícula escolar dentro de todas las jurisdicciones. Más que los objetivos, habla de el contenido pleno que todas las jurisdicciones, para que sea algo universal, y haya un aprendizaje conjunto en todo el país. Bueno, ahí es donde aparece la figura del artículo 92. Entonces le agrega incisos donde podemos empezar a leerlos aquí. Adquirir los conocimientos sobre el concepto dinero y su utilidad. Esto es lo que le agrega el artículo 27 para el nivel inicial. Fíjense cómo va avanzando. Ahí vemos el segundo ítem. Introducir en el conocimiento de herramientas financieras y bancarias. Esto ya es para el inciso agregado al artículo 27, que es del nivel primario. En la siguiente placa vamos a ver los siguientes dos incisos. El del artículo 30, que hace referencia a los objetivos del secundario. Fíjense cómo ya es más robusto. Adquirir las habilidades pertinentes para el uso de las herramientas financieras y bancarias. A ella se suma el término bancario dentro de la reglamentación, y cuando se habla del contenido en sí para todas las jurisdicciones, el conocimiento del sistema económico, financiero y bancario y sus herramientas. Este es el que termina de delinear lo que se busca dentro del conocimiento y el aprendizaje a lo que llamamos educación financiera. Creo que, y ahora vamos a ir a la siguiente placa para desarrollar un poco que dentro de los fundamentos Micaela Morán, en este sentido, menciona que el texto está basado en otras iniciativas que se han presentado. Más allá de que eran de otros partidos, señala que están basados en textos como proyectos, como vemos ahí, de Ricardo López Murphy, del ahora partido Encuentro Federal, si no estoy errando al dicho. María Eugenia Vidal, del PRO, que ya lo presentó en 2 ocasiones, al igual que lo había hecho también López Murphy, está presentado en el 2024, es decir, este año se presentaron 2 proyectos, uno de López Murphy y uno de María Eugenia Vidal, que habían perdido el estado parlamentario y volvieron a insistir con esta temática, y ahora Micaela Morán le suma un tercer proyecto también.
Y en el 2023 también Héctor Tito Stefani del PRO había presentado su iniciativa. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Antes de pasar a los pequeños detalles de estos proyectos, ¿qué educación financiera teníamos nosotros en nuestras épocas, no? Nada. Porque Sí. somos La estampilla postal. Claro, somos de distintas épocas y la realidad es que tal vez teníamos nuestro billete, nuestra moneda para ir a comprar el kiosco y no mucho más. Apenas existía la posibilidad de tener un celular para hacer alguna llamada y ahora ya tenemos que sumarle billeteras virtuales, el home banking, la posibilidad de que los padres en lugar de llevarle dinero para que no corran riesgo de tener el billete en la mano, también tengan la posibilidad de tener el dinero virtual. Digo, hay una gran diferencia, ¿no? Claro. A lo que es la legislación de nuestra edad escolar a la edad escolar actual. Sí, nada que ¿No? ver, es otra cultura la que se ha construido también respecto a las prácticas que se enseñan. A mí me enseñaban en la secundaria, tuve obligatorio talleres de iniciación al empleo, por ejemplo, ¿no? Eran los 90, Sí. así que ahí te enseñaban a cómo ir a una entrevista de trabajo, te daban cómo hacer tu currículum, todas prácticas que eran para el mundo del trabajo. Claro. Ahora está todo enfocado más al mundo financiero. Bueno, Claro. ahora se mira un tutorial. Claro, ¿no? totalmente. Tutorial de YouTube. Sí, Sí. totalmente. Bueno, y para cerrar, nos fijamos las pequeñas diferencias. El proyecto de María Eugenia Vidal, a diferencia del de Micaela Morán, dentro de los objetivos tiene garantizar la educación financiera, programación y robótica, y dentro de los contenidos y enfoques básicos, obviamente, está la economía y las finanzas. En la siguiente placa vemos dónde está el punto principal del proyecto de López Murphy, asignatura, que es lo que le quiere agregar, la asignatura básicamente que sería como ciencias sociales Una o materia. matemática, claro, una materia, sería principios de la educación financiera y obviamente menciona dentro de lo que es el artículo 92 agregarle el contenido de economía, finanzas y sistema bancario. Y por último, el proyecto de Héctor Stefani, que es muy sencillo, lo que él dice es agregarle el enfoque, los elementos y nociones relativas a finanzas y sistemas bancarios. ¿Por qué? Además de la presentación del proyecto de Micaela Morán, me parecía acorde traer también a la mesa estos proyectos, no solamente porque lo fundamenta en su proyecto la diputada de Unión por la Patria, sino también porque creo y me da la impresión de que cuando se llegue a la legislación, cuando se llegue al debate en comisiones, posiblemente unifiquen muchos de estos contenidos para generar un proyecto que sea lo más beneficioso posible. Bueno, muy bien, gracias Gonza, porque este también es un debate que va conformando lo que es, en definitiva, la agenda de trabajo que tienen los diputados nacionales con diferentes temas. Claro, y la diferentes temáticas. actualización de la agenda, ¿no? Porque temas educativos hay un montón. El año pasado y el anterior se aprobaron modificaciones para pensar y trabajar en trayectos educativos por distintos ciclos, la articulación para la continuidad y el acompañamiento a los adolescentes, a los niños en el sistema educativo, otros que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo y la inversión en tecnología, con la educación también vinculado a la robótica, como parte de las materias que se tienen que dar de forma obligatoria, distintas dimensiones que aportan a ampliar y actualizar un poco el sistema educativo. Claro. No solo hay que cambiar los planes de estudio, sino ayornarlo un poco a las nuevas épocas. Bueno, y es el momento en el cual se van planteando diferentes proyectos de ley en el marco de diferentes propuestas que van haciendo los bloques. Exacto. ¿no? En este caso tiene que ver con la educación, en otros temas tienen que ver... Hubo un gran disparador que fue la ley Bases. Sí, claro. Un gran disparador para tratar de analizar distintos aspectos desde distintas miradas sobre temas puntuales. Y distintas áreas. Claro, y el tema educativo es uno de los temas que atraviesa Meli toda la agenda parlamentaria. Siempre que viene un diputado o una diputada nueva, trae en su cartera, digamos, en su haber, un proyecto para mejorar el sistema educativo. Sí, seguro. Es una comisión, ¿no?, que está conformada muchas veces, como vemos en la Comisión de Salud, que hay médicos. Bueno, en la Comisión de Educación también muchas veces hay legisladores que son o que ejercieron que son docentes o que ejercieron la docencia y de alguna manera están muy interesados e involucrados en la cuestión de la educación, que también cada vez que viene el presupuesto es otro de los grandes ítems. Exacto. Exacto. Otro de los temas que va a tener mucha discusión porque la ley de financiamiento
reglamento educativo venció el 31 de diciembre del año pasado. El gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarla porque se venía prorrogando esta legislación, que lo que hace es equiparar en algún sentido los salarios docentes de todos los distritos. Como la educación es provincial, le corresponde a la provincia, hay un rector nacional a través del Ministerio de Educación que se reúne con el Consejo Federal de Educación, ¿no? Y ahí los lineamientos. Así se incorporó, por ejemplo, todos los contenidos de educación sexual integral, que estuvieron como 15 años para poder implementarse, desde la aprobación de la ley allá por el 2010, 2011, hasta los últimos años donde se empezó a implementar con más asiduidad. Hay integrantes de la Comisión de Educación con mucha experiencia. El presidente Finocchiaro, Alejandro Finocchiaro, fue ministro de Educación Nacional y fue ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. Blanca Osuna, su vicepresidenta, presidió la comisión durante varios años. Sí, fue autora de muchos de los proyectos. Sí, exacto, y además fue intendenta, en la cual en su gestión en Paraná como intendenta tenía también el área y designar a alguien vinculado en la Secretaría o Ministerio de Educación en la ciudad de Paraná, pero lo cierto es que había un lugar que ella ocupaba como intendenta donde supervisaba por arriba todas las áreas de su gobierno. Está Hugo Yasky, con la experiencia que tiene que ver con lo gremial, lo sindical, con su experiencia como titular de la CTA y saber hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde empiezan digamos, a generarle sombra a los derechos de los docentes y no docentes en el área educativa. Claro, y a diferencia de lo que pasa con salud, es que en salud muchos ministros de salud de las provincias terminaron como diputados nacionales. Con educación no pasa tanto, ¿no? Van para otros lados, van por ahí mucho a organismos internacionales. Uno muy conocido fue Daniel Filmus, que fue senador, fue diputado, fue ministro de Educación, fue también referente en organismos internacionales sobre el tema educativo. Sí, esto que decía Fer de la parte también, cuando está representada la parte gremial, hoy por hoy ya no es diputada, pero vamos a recordarla, hasta hace muy poquito lo fue Romina del Pla. También. En la última reunión, si no me equivoco, fue la última reunión cuando se dictaminó, la última reunión de la Comisión, ¿no?, de Educación, cuando se dictaminó el proyecto para declarar a la educación como servicio esencial. Tuvo una intervención que fue muy llamativa. Ella es docente, ejerce la docencia y hizo callar a toda la sala. Así que si la pueden buscar ahí, porque va a estar bueno para anticipar un poco el debate, ¿no?, de este tema el miércoles en el recinto, y ver también la opinión de la postura respecto, bueno, desde el lado docente. Claro, porque la gran mayoría de los diputados que hay son docentes universitarios. Hay pocos que vienen del ejercicio de la docencia, de la secundaria, de la primaria, que es muy diferente a las cátedras, a las clases en la universidad, ¿no? Algunos son docentes referentes en sus propios distritos, pero otra cosa es estar al frente de un aula. Hoy en día. Cristian Castillo es docente. Sí, de sociales, y hay varios más que también son docentes. Hay un dato más hablando de lo que significa la experiencia. Pablo Carros, el otro que también. La experiencia y después lo que puede ser la reproducción en este tipo de reuniones. Mañana, dentro del listado para la comisión vinculada al tema de ludopatía, estará invitada Clara Guadalupe, que es estudiante de escuela secundaria número 41 de Turdera. No aclara dentro de lo que es el listado de convocados, simplemente es la única referencia, pero me da la impresión de que aquí tendremos la experiencia en el aula de un estudiante que tal vez o tiene alguna problemática con la ludopatía o lo ve en el aula con sus compañeros. Claro, también. Así que será más que interesante también ver este tipo de testimonios que aportan un poco a lo que decía recién Meli, ¿no? En este caso Romina del Pla como diputada, como docente, exponiendo su experiencia dentro de una comisión. Y también mañana una joven estudiante de una escuela secundaria de Turdera que va a estar presente contando un poco qué pasa en las aulas. Tenemos la nómina de los invitados, ¿no?, que van a venir a las distintas comisiones para poder repasar una jornada mañana sin definiciones, principalmente con deliberación en las comisiones, con invitados especiales para ir formándose las opiniones de los diputados de los diferentes temas. Bueno, mientras Meli enseguida nos va a dar el listado en lo que tiene que ver con la discusión sobre ficha limpia y los invitados.
Meli nombró el caso de Romina de Pla. Enseguida me vino a la mente qué va a pasar con ese proyecto que tanto caminó, militó, transitó el Congreso, un proyecto de Romina de Pla, que es la Ley Nacional de Danza. Sí, que vinieron acá, hicieron unos encuentros muy importantes, llegaron a dictaminar incluso. Llegaron a dictaminar y ahí quedó. Quedó en el medio, tendrá que volver a rediscutirse, ¿no? Sí. Esa iniciativa, que se pudo lograr cierto consenso entre el proyecto de Romina del Pla y varios proyectos más de diferentes legisladores en la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Meli, ¿tenemos los invitados? Así es, bueno, mañana va a seguir una segunda reunión informativa del Plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia que se encuentra en debate de los proyectos que proponen la ficha limpia. Esto es, de alguna manera, prohibir que personas acusadas por delitos de corrupción sean candidatos a cargos electivos. Ahí hay discusión todavía respecto de a partir de qué instancia judicial se aplicaría esta restricción y también qué delitos, ¿no? Porque hay algunos que quieren incorporar algunos más, además de los de corrupción. Va a haber una lista de 8 invitados, en realidad 7 van a exponer y una invitada que es nuestra colega, la periodista Fanny Mandelbaum. Ella va a enviar una carta, es una de las impulsoras de este tema. Después va a haber abogados, como decía, entre ellos va a estar Alejandro Fargosi, Alfredo Vítolo, Hugo Wortmann Joffre, Guillermo Misraji, Diana Cohen Agrest, filósofa en este caso, y Martín Escoto. Y también va a estar abogado de profesión, pero es legislador conocido por nosotros, también muy conocido en Diputados TV, Jorge Enríquez. Ah, sí, claro. Sí, quien fue diputado hasta hace poquito. Bueno, ellos van a estar, en este caso, esta es la lista para el día de mañana. En la primera reunión informativa, todos los expositores que vinieron hablaron a favor, obviamente, de que se sancione ficha limpia. Esta lista también mostraría lo mismo, así que veremos después si siguen sumándose invitados para también conocer otras posiciones. Efectivamente, ya está dictaminado el otro proyecto, el de voto de ciudadanos argentinos en el extranjero, como un anticipo de lo que será la reforma política en Argentina. Ese proyecto de Fernando Iglesias. Exactamente. Y otros diputados que tenían también iniciativas, unificaron y ya tiene dictamen. Gonza. 16 horas mañana, la Comisión de Adultos Mayores, donde va a haber invitados para exponer cómo es la situación básicamente de las personas mayores, adultas mayores, y habrá 14 invitados. Mañana será una reunión muy concurrida, entre ellos algunos de los nombres, porque estamos cortos de tiempo: Horacio Burgos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasivos. Va a estar también Marta Rosendo, que es de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Estará, por ejemplo, también María Sol Rodríguez Maistegui, que es comunicadora social, creadora de la propuesta de comunicación y vejeces en el Club de la Porota, por ejemplo. Luis Rivadeneira, de Frente de Adultos Mayores de la Cámpora, por ejemplo. Alberto Meneses, de la Federación de Adultos Mayores Fuerzas y Voluntad Transformadora. Y otro más, René Giraldi, Frente de Adultos Mayores de Unidos y Organizados, entre otros. Son 14 en total. No llegamos a completar todos, pero muy concurrida la comisión a las 4 de la tarde. Bueno, intensa actividad para la jornada de mañana. Muchas gracias, Gonza, muchas gracias, Meli, por estar aquí en el día de hoy y traernos toda la información. Y ya vamos llegando al final de este programa porque hay que prepararse para mañana, 11 de la mañana. Comienza la programación con mucha actividad de los distintos comisiones. Un ratito antes va a estar la programación, sin duda, con incluidos, pero a las 11 empiezan las comisiones. Sí, y además hay actividad en el Senado, y la actividad del Senado lleva a que la Cámara de Diputados esté muy atenta, porque el proyecto de ley de boleta única de papel, si el proyecto avanza con la sanción que tuvo, ratificando la sanción que tuvo la Cámara de Diputados, el proyecto será convertido en ley. Si ese proyecto se modifica, hay dictámenes, y hay 2 dictámenes
que es uno, ratificando la sanción de diputados, y hay otro que tiene una modificación. Si el proyecto finalmente se modifica en el recinto del Senado, ese proyecto tiene que regresar aquí a la Cámara de Diputados. Y ahí en la Cámara de Diputados puede insistir con la versión original, como pasó con la ley bases, por ejemplo, justamente con la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, o puede insistir con la definición de la Cámara de Senadores, justamente. Claro. En el proyecto que tuvo que ver con paquete fiscal se insistió con la modificación de la Cámara de Diputados y en ley bases con la que venía del Senado. Así que todavía puede pasar un montón. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. También en la Cámara de Diputados está atenta al Senado porque mañana puede definirse si el jueves hay sesión en el Senado Nacional y dentro de los temas a discutir en el Senado está el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Exacto. La misma experiencia, ¿eh? O se ratifica la sanción de diputados, ¿y se convierte en ley? Lo que se aprobó también, el que tuvo mayoría en el plenario de comisiones, o se modifica, vuelve para acá. Veremos. Mañana final abierto de muchas actividades. Hoy definiciones importantes también en las reuniones de comisiones que va a haber y en las reuniones de los distintos bloques para tener la información de cómo van a actuar en las próximas acciones políticas que se desarrollan con la sesión en diputados y en el Senado, como bien decía Fer. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Acá, en Diputados TV, en Pasos Perdidos. Exactamente a las 4:30 de la tarde. Gracias, nos reencontramos.